Abra su Biblia por el libro de Hechos, capítulo 4. ¿Cuántos quieren recibir una palabra hoy? No sé si predicar. ¿Cuántos quieren recibir una palabra hoy? Libro de Hechos, capítulo 4, verso 1 al 20. Lo tiene, diga amén. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio les preguntaban, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, subraya o marca eso en tu Biblia, en tu tablet o en tu móvil. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Eso también es importante que lo notemos, porque la molestia de aquellas personas en realidad no era el beneficio del hombre, no era la bendición, no era el milagro. El interrogatorio iba más bien a averiguar, a saber en qué manera, de qué forma. Eso era lo que le molestaba a aquella gente, de qué forma, de qué manera él haya sido sanado. Era la preocupación que ellos tenían. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bien dicho, bien puesto, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Aquí Pedro no se conforma solamente con dar una respuesta, sino que también empieza a predicarles. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Los llamaron y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Pedro y de Juan y de los apóstoles. ¿Dice eso? ¿No? Dice, en ninguna manera que enseñasen en el nombre de Juan el Bautista. ¿No? ¿Cómo es? Dice que en ninguna manera enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, claro, lo siento mucho, no lo volveremos a hacer, disculparnos. ¿Dijeron eso? ¿Pon eso tu Biblia? Mas Pedro y Juan respondieron y les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y esta frase todavía va dando tumbos y vueltas por el universo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. A la de 3 todos juntos, 1, 2 y 3, porque no podemos. Venga, con un poco más de energía, 1, 2 y 3, porque no podemos dejar de hablar. No podemos dejar de decir, no nos pidas que nos calles, no nos pidas que nos callemos. Verdaderamente cuando yo leo este texto
en el libro de los Hechos, capítulo 4, veo a Pedro y a Juan. Veo a dos hombres que verdaderamente eran valientes. Ellos estaban frente a un grupo de sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos. Pero no solamente estaban ante ellos estaban también ante el sumo sacerdote y toda su familia. Anás, Caifás, Alejandro. Y dice, bueno, ¿y qué detalle es este? Porque fueron los mismos que mataron a Jesús. Fueron los mismos que incitaron a la multitud, incitaron a la gente, manipularon a las personas para que Jesús fuese crucificado en el madero. Ellos no eran, como se dice en España, no eran trigo limpio. Ellos no eran gente buena, eran crueles. Detrás de sus barbas, detrás de sus vestidos, detrás de su apariencia de piedad, eran asesinos, eran corruptos, todo lo habían manejado. Acuérdense del trato que hicieron con Judas. 30 monedas de plata, 30 piezas de plata con tal de que traicionaran a su maestro. Allí estaba Pedro y Juan rememorando, recordando aquella escena en la que también Jesús estuvo frente a ellos. Ellos condenaron a Jesús sin escrúpulos. Ellos condenaron a Jesús sin vacilar, sin dudar en ningún momento. Pero aún más que eso, cuando yo leo en Hechos capítulo 4, veo que Anás, Caifás, Alejandro y todos ellos estaban dispuestos a repetir la misma historia. Ellos estaban diciendo, declara en qué nombre hacéis esto. A nosotros nos da igual si este ha sido sanado o no. Nosotros queremos saber en qué potestad, bajo qué poder, con quién está con vosotros. No sea que el que resucitó, el que dejó la tumba vacía, esté por aquí y nosotros no lo sepamos. Queremos saber, ellos estaban dispuestos a repetir la misma historia. Ellos estaban dispuestos a seguir actuando de la misma manera con aquellos que profesaban su fe por el Maestro. En estos días en los que vivimos, esta situación no ha cambiado mucho. Todavía hay persecución al mensaje que llevamos. Todavía y sigue existiendo, y no sé si lo han notado, pero va en aumento la persecución, el mensaje que llevas dentro, también bajo el poder y bajo el nombre en el que actúas. Puedes caer simpático hasta que dices en el nombre de Jesús. Puedes entrar incluso a ciertos foros, a ciertos lugares de influencia, pero no menciones a Jesús, porque entonces tenemos problemas. Puedes ser amigo, mientras tanto guardes tu fe en el bolsillo. Sigue existiendo una persecución cada vez más evidente para que nosotros no enseñemos que el cambio, la transformación, el milagro no viene porque somos buenos, sino que viene en el nombre de Jesús. Y eso es lo que quieren seguir omitiendo día tras día. Por eso el punto no está en los resultados, el punto está en el método. En el nombre en el que actuamos, en el nombre en el que hablamos, en el nombre en el que nos convocamos, en el nombre al que cantamos. Les da igual si sana o no sana, no quieren que hablemos en ese nombre. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano el nombre de Jesús pone en jaque, pone en peligro esos intereses egoístas. Aquellos dos hombres se atrevieron, Pedro y Juan, se atrevieron a plantar cara sin dudar. Se atrevieron a desafiar a un sistema político judío que no le parecía bien que ellos enseñaran y hablaran en el nombre de Jesús, porque ponía en peligro su estatus, sus intereses, su poder, su economía, su influencia. Por eso cuando yo veo a Pedro y a Juan en este texto, yo no sé si te pasa a ti también, pero yo veo a dos hombres inconfundiblemente valientes. ¿Cómo puede ser que estos dos hombres que vieron cómo mataron a Jesús, cómo trataron al Maestro, respondieran de la siguiente forma, con tanta contundencia? Si yo tengo que describir a estos dos hombres, describo dos hombres que son valientes, que son firmes, que son contundentes, que son determinados, que son audaces, que son inconfundibles, que son inteligentes, que son osados, que son atrevidos. Dos hombres llenos de fe, dos hombres que no retroceden bajo ninguna circunstancia. Es lo que yo veo. Dos hombres que sabían que eran más que vencedores por medio de aquel que les amó. ¿Cuánta gente también hay así aquí? ¿O cuántos quieren ser aquí? Digan amén. Pero lo cierto y la verdad de todo el asunto, yo me tuve que preguntar si verdaderamente estos dos hombres siempre fueron así. Me crié en la iglesia, conozco la Biblia más o menos, soy lector de la Biblia diariamente. Y yo recuerdo entonces que Pedro y Juan
no siempre fueron así. ¿Demostraron siempre ese valor? No. Lo cierto es que esa actitud de firmeza, esa actitud de valentía, realmente no se dio en Pedro siempre. Y yo quiero recordar algunas escenas, algunos puntos en los que Pedro realmente no tenía nada que ver con el que acabamos de leer en Hechos capítulo 4. Pedro, en ese momento, acuérdense, sube al monte Tabor, el famoso monte de la Transfiguración. Y Jesús siempre iba con Pedro, Juan y Jacobo. ¿Con quién iban? Con Pedro, Juan. Y cuando tenía momentos especiales, siempre se llevaba a ellos tres. Se va al monte de la Transfiguración y cuando está allí en el monte de la Transfiguración, de repente Jesús se transfigura, sus vestidos se hacen blancos, la gloria del Señor viene, y viene de repente Moisés, y viene Elías, y empiezan a conversar de las cosas que iban a pasar en Jerusalén. ¡Wow! Pedro, Juan y Jacobo estaban asombrados, atónitos, con la boca abierta. Y de repente Pedro tiene una idea, y dice, ¿por qué no hacemos aquí unas hamacas de estas que hay allí en el Caribe, ¿verdad? ¿Por qué no ponemos unas hamacas aquí, unas enramadas? Pero ni siquiera para nosotros, para Moisés, para Elías y para ti, Jesús. ¿Por qué no? Y nos quedamos aquí. Yo veo un Pedro en Hechos capítulo 4 que le importaba a la gente, que decía, este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesús y le predicaba a las personas. Sin embargo, aquí, este Pedro que me cuentan los evangelios, es un Pedro que se quería quedar en una enramada allí en el monte, no le importaba nada a la gente. Le daba igual si la gente era sanada, si no era sanada, si la gente iba a recibir o no, le daba igual, no quería saber nada. Él solamente quería estar viendo y contemplando la gloria de Dios. Ese es el Pedro de los evangelios. Wow. No tiene nada que ver con esa actitud de valentía, de firmeza, de arrojo, nada que ver. También recuerdo a Pedro, como muchos de vosotros que sabéis la Biblia, que de repente ellos están en la barca, ven a Jesús, el mar está entre ellos dos, y Pedro dice, Jesús, si eres tú, manda, di que yo vaya sobre las aguas. Y dice, ven, Pedro, atrevido, Pedro, valiente, él pone su pie, él pone otro, pero de repente dice que duda, que tiene miedo. Y se empieza a hundir, a hundir, a hundir, a hundir. Y dice, Señor, rescátame. Y el Señor Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Un hombre que duda, un hombre que se hunde. Ese Pedro no es el mismo. También veo a un Pedro que de repente se convirtió en un torero. ¿Y no se acuerdan de la escena que cortaba orejas? Yo digo, pero Pedro tenía que ser como medio español, cortando orejas, era torero. ¿Qué le pasa? Dice que un día toma la espada, se enfada allí porque no podían llevarse a su maestro y le cortó la oreja. ¡Hala! Casi lo sacan a hombros. Pero ¿cómo es eso? Un Pedro inestable, que de repente huía, que de repente sacaba la espada y hacía lo que no tenía que hacer. No sé si eso te suena de algo, esos arranques, esos arrebatos de ira. Yo sé que aquí no hay nadie así, pero no sé por qué te ríes. Ve a un Pedro que le dice a Jesús, no, Jesús, tú eres mi maestro, tú eres nuestro líder, tú no nos puedes lavar los pies a nosotros. No hagas eso, no te humilles de esa forma. Y Jesús le contesta y le dice, mira Pedro, ¿sabes qué te digo? Que si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Bueno, entonces lávame los pies, las rodillas, la cabeza, dúchame entero. Y dice, no, es que Pedro era como un día arriba, otro día abajo, una cantidad de tonterías que decía, ¿verdad? Yo no sé si eso te suena de algo. Pero la verdad es que esa imagen de Pedro es absolutamente diferente a la que yo veo en Hechos. Es antagónica a la que aparece en el libro de los Hechos que hemos leído. Pero la situación quizás más llamativa y que más se recuerda de Pedro, vemos un Pedro que habla, que confronta, que enfrenta, pero recordamos que fue un Pedro que niega. Y él cuando fue y se vio perseguido, cuando se vio descubierto y le dijeron, tú eres el mismo, tú eres un seguidor de Jesús, él dijo, no, yo no tengo nada que ver. Otra vez le dijeron, no, tú estabas con él. No, yo no tengo nada que ver. Segunda vez. Le volvieron a decir, tú estabas con él. Y la tercera vez, el que dijo, no, yo no estaba con él. Y
y el gallo cantó. Y él se acordó de lo que le había dicho Cristo. Él se acordó de lo que le había dicho Jesús. Ese Pedro no es el mismo. Imagínense que un día me hacen una entrevista a mí, en pública, y me dicen, oiga, ¿usted cree en Jesús? Y yo digo, no, yo no tengo nada que ver. Y me lo vuelven a preguntar el periodista y me dice, no, pero lo hemos visto en una iglesia. ¿Yo en una iglesia? No, imposible. Sí, pero incluso, a ver, si tenemos vídeos y fotos, incluso tenemos gente que dice que ha sido bendecida cuando usted predica. Y ¿yo? ¿Predicar? Nada que ver, para nada. Es más, dice que Pedro empezó a maldecir, empezó a insultar. ¿Qué opinión tendrías tú de mí? ¿Como alguien valiente, como alguien comprometido, como alguien con convicciones? Este era el Pedro de los evangelios. No podemos ni tan siquiera imaginar que pueda haber una relación. Pero, perdón, Pedro no estaba solo, tenía a su amigo Juan. Y Juan, como decimos en España, tela con Juan. Tela con Juan. Porque Juan, ese discípulo amado, el discípulo del amor, de repente también tenía un sobrenombre que era Boanerges, los hijos del trueno. Y hubo una situación que no le pareció bien. Y entonces le dijo, Jesús, esta gente me molesta. Y Jesús lo mira, ¿y qué tenemos que hacer? Manda fuego y que los consuma. Eso es como si tú llegas a tu hermano, tu hermana, y le dices, Señor, manda fuego y que lo consuma. Que consuma a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi padre, al jefe, al pastor. ¡Qué locura! Pues este era Juan. No tiene nada que ver con el que hemos leído en Hechos. Que mande fuego y que los consuma. Jesús lo mira asombrado y dice, pero tú ¿de qué espíritu eres, Juan? ¿Qué te pasa? La Biblia ya no nos cuenta nada más. Se ve que Juan agachó la cabeza y supo que no era una buena idea lo que acababa de decir. Pero no solamente eso, es que Juan también quería ser favorito. Y entonces Juan era uno de esos que quería estar a la derecha de Jesús. Hasta su mami interviene. Oye, Jesús, ¿no podría estar mi hijito? Quería enchufe, ¿eh? ¿No podría estar mi hijito aquí contigo? Anda, mira, Juanito. No sé si aquí se entiende, pero en España se dice trepa. Mira el trepa. El discípulo del amor. Vaya, qué cariñoso. No tiene nada que ver ese Juan. Juan también abandonó a Jesús. El día de la crucifixión, el día que lo entregaron, Juan tampoco estaba. Él también se fue. Él también lo dejó solo. Quiero recordarte también algo, que Juan también se durmió en el huerto del Getsemaní. Juan no era de esos que hacían vigilias, hermano, yo oro de noche y de día. Y cuando oro no me duermo. No sé cuántos se han dormido alguna vez orando. Venga, no pasa nada, hay una amnistía ahora, no pasa nada, le puede levantar su mano tranquilamente, no le vamos a juzgar. ¿Cuántos se han dormido alguna vez orando? Yo a veces me he dormido orando y me he despertado a las 4 de la mañana y digo, uff, ¿cuánto he orado? No es cierto. Pero bueno, para calmar mi conciencia, uff, ¿cuánto he orado, Señor? Hasta las 4 de la mañana. Juan estaba allí igual con su maestro y con todo, pero cuando le pidió ayuda, Juan se durmió en el huerto del Getsemaní. Y vino Jesús 3 veces, y las 3 veces lo encontró durmiendo. Por eso cuando yo leo, insisto en esto, cuando yo leo Hechos capítulo 4, no me puedo creer que estos 2 hombres contesten de la forma que lo hicieron. Pero si eran unos desastres, si eran unos cobardes, ¿qué les había pasado? Y entonces entendí que aquí hay una consecución de etapas. Digo conmigo, consecución de etapas. O sea, es decir, hay parte de un proceso, hay momentos vividos que son necesarios.
Hay experiencias que marcaron una impronta imborrable en el ser de Juan, en el corazón de Juan y en el corazón de Pedro. Ellos fueron marcados en su manera de pensar, ellos fueron marcados en su carácter, ellos fueron marcados en su creer, ellos fueron marcados en su hablar, ellos fueron marcados en su hacer. Eso es cierto, no lo podemos negar. Eran etapas necesarias. Era necesario que ellos se durmieran, era necesario que ellos de alguna manera no cumplieran o no respondieran con las expectativas que se pensaba de ellos. Era necesario aprender ciertas cosas. Ahora, estas cosas que habían vivido, estas experiencias, por sí solas, y quiero que me entiendas bien y quiero parar el ritmo aquí, por sí solas, estas experiencias no fueron suficientes para que ellos obtuvieran la valentía necesaria para enfrentar los días que tenían por venir. O sea, es decir, cuando ellos estaban con Jesús, cuando ellos experimentaron todas estas cosas, no fueron por sí solas, no fueron suficientes para convertirlos en gente valiente. Les esperaban días de lucha, les esperaban días de persecución, les esperaban días de conflicto, no les esperaban días de confrontación, sino de enfrentamiento. Estuve en Israel en el año 2017, tuve el privilegio, el Señor me llevó allí para cantar en un festival de adoración en la orilla del río Jordán. Fantástico, un sueño cumplido, la verdad. Y estaba allí cantando y un día nos llevaron a una ciudad que se llamaba Cesarea Marítima y cuando estuvimos allí nos llevaron a un lugar que era un anfiteatro romano. Y cuando yo estaba viendo aquello, qué bonito, qué bien, y de repente me dicen, sí, es muy bonito, aquí cabían 14.000 personas. Y las 14.000 personas, ¿sabes a lo que iban? Iban a ver el espectáculo de cómo mataban a los cristianos. El emperador o el gobernador de turno en aquella ciudad lo que hacía era que un día de domingo, como entretenimiento familiar, cobraba una entrada y la familia iban a ver cómo un cristiano estaba luchando con las bestias o con los gladiadores y evidentemente morían. Y esto era como un sistema de ganancia y entretenimiento. Qué pensamiento, ¿no? Más cruel. Esos días son los que tuvieron que enfrentar Pedro y Juan. Cuando los cristianos estaban por las calles y venían los soldados romanos y ellos estaban en grupos y los soldados romanos les decían Ave César y ellos no podían decir Ave César, ellos no podían decir César es Señor, ellos decían Abus Christus. Y entonces los encarcelaban, los mandaban a esos anfiteatros. La Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aquí lo decimos muy fácil, muy sencillo, muy rápido. Pero en esos días, cumplir ese versículo significaba la muerte, la cárcel, la prisión. Por eso el desafío que ellos tenían por delante no solamente se podía basar en aquellas experiencias que tuvieron con Jesús. La valentía necesitaba un componente más. Di conmigo, un componente más. No fueron suficientes las enseñanzas. Fueron importantes, pero no fueron suficientes. Los discípulos escucharon una gran cantidad de enseñanzas de boca de Jesús. Recuerda tantas parábolas de Jesús. Él iba por el campo y veía, mira las flores, ni trabajan ni hilan, y mira cómo el Señor las viste, y enseñaba. Hay gente que dice que Jesús controlaba absolutamente todos los idiomas de aquel entorno, de aquellos contornos. Los escuchaban hablar mensajes teológicos, pero también escuchaban a Jesús hablar con pequeñas ilustraciones para que pudiesen entender. Hoy en día a veces hay mucha gente que trata de tener su cabeza toda llena de información. A veces tratan de conocer al Señor solamente por información, apelan a la intelectualidad y no es que esto esté mal, pero no es suficiente. El Señor quiere tener una relación contigo directa, estrecha, diaria. El Señor quiere poner tu corazón, su corazón en el tuyo. El Señor quiere poner su mente en tu mente. La Biblia dice, porque ya no me conocerán más a través del conocimiento, sino que pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las escribiré. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos quieren tener una relación directa con el Señor? Porque esto es lo que nos ayuda a ser transformados en gente valiente. Cuando Dios puede transferir de su mente, de su corazón al nuestro. Cuando le damos la oportunidad de que Él pueda hacerlo en nosotros. Cuando estuve en Israel,
Yo tenía como esa expectativa, como esa idea, era como algo idealizado. Yo iba a entrar a la tumba, iba a llorar, iba a estar por ahí, ay, Jesús se bautizó aquí, ay, Tierra Santa, y no sé, como que yo era como... Y cuando llegué allí, pues sí, bien, son piedras, la tumba y esto. Me di cuenta de que el cristiano tenemos algo sumamente poderoso. La Biblia dice, porque el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres llamado, de que eres hecho hijo de Dios. Y eso es algo poderoso. Podemos estar a miles de kilómetros de distancia. Podemos ignorar tantas cosas de la cultura. Podemos ignorar tantas cosas geográficas, tantas cosas de las costumbres y tradición. Pero nadie nos puede mover de nuestras convicciones que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Es tremendo eso. Eso lo hace el testimonio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos transforma en gente valiente. No solamente la intelectualidad, no solamente llenar la cabeza de información, que es necesario, sino llenar el corazón de revelación, de un encuentro con el Señor diario. ¿Cuántos dicen amén? Para Pedro y Juan no fueron suficientes tampoco las señales. Por favor, acuérdense de tantos milagros que la Biblia dice. La Biblia nos cuenta de que hubieron enfermos sanados, paralíticos que se levantaron, el que entró por el techo, el que estaba en la calle, el ciego Bartimeo, el que le escupieron los ojos. ¿Cuántos quieren ser sanados así? Bueno, si tenemos que ser sanados, que sea como el Señor quiera. Pero si puede ser de otra manera, Señor, ¿no? ¿Cuántos milagros vieron? Panes, peces. Esos son los milagros que más nos hubiesen gustado, ¿no? Señor, tengo aquí una pizza mediana. ¡Bum! Es una pizza familiar, ¡wow! Oh, wow, eso sí, la multiplicación de la comida. Ellos vieron tantos milagros, sin embargo, no fue suficiente. Todos queremos ver milagros, todos oramos por milagros. Todos también oramos para lo que los endemoniados sean libres. Hay gente que dice, no, pero tranquilo, no digas eso, que no queda bien. Hoy en este tiempo no queda bien que diga que hay endemoniados, hay que decir otras cosas. Yo creo que el Señor hace libre de todas las ataduras espirituales. Y había en la Biblia un endemoniado gadareno, que el pobre estaba súper mal, pero se encontró con Jesús y fue libre. Y a veces esto es lo que pasa hoy en día, no digas, no hagas, y el exceso de prudencia mata la fe. El Señor nos ha llamado para creer, para conquistar, para seguir. Las señales queremos ver, porque estas señales seguirán a los que creen. Pero tampoco fue suficiente eso. No fue suficiente tampoco compartir un espacio con Jesús. Ellos estuvieron 3 años con Jesús. ¿A cuántos les hubiesen gustado estar con Jesús físicamente? A ver, el resto no sabemos. ¿A cuántos les hubiese gustado estar con Jesús? ¿Sabes que yo hice el cálculo una vez? ¿Cuánto tiempo significaría estar los 3 años intensivos que estuvo Jesús con ellos? ¿Cuánto tiempo necesitaría yo con mis líderes? Y necesitaría vivir 227 años para pasar el tiempo que Jesús pasó con ellos en 3 años intensivos, 24 horas al día. Sin embargo, esto tampoco fue suficiente. ¿Dónde quiero llegar con esto? Y si pueden ayudarme con la alabanza. ¿Dónde quiero llegar con esto? Levanta tu mano y di conmigo, una nueva condición. Dilo fuerte, una nueva condición es una nueva identidad. Fuerte, una nueva condición es una nueva identidad. ¿De qué te estoy hablando? De que necesitamos una visitación del Espíritu Santo. Porque esto es lo que lo cambió todo. Antes de Hechos capítulo 4 vemos Hechos capítulo 2. Y dice que Pedro, Juan y los discípulos estaban en el aposento alto, esperando recibir la promesa del Padre. Las experiencias eran necesarias, los milagros eran necesarios, las enseñanzas eran necesarias, pero faltaba un componente determinante, un componente que cambiaría la historia, el rumbo de estas personas, que los iba a convertir en lugar de un par de cobardes, en un par de valientes, que iban a estar frente a reyes, a sacerdotes, frente a gente cruel, asesinos, pero ellos no iban a tener miedo de estar frente a ellos. En el nombre de Jesús recibe esto, el Señor te quiere llenar con el poder del Espíritu Santo, te quiere bautizar en lenguas, busca el bautismo del Espíritu Santo, busca la llenura del Espíritu Santo, que sea un anhelo en nosotros cada día, en cada momento,
momento, en cada situación, en cada oportunidad. A través del Espíritu Santo nos da el poder, la capacidad para romper toda la obra del enemigo, para saber contestar lo que tenemos que contestar, para salir de nuestro anonimato, porque el Señor no busca protagonismos, porque el protagonismo es suyo, pero el Señor sí busca protagonistas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está buscando protagonistas como Pedro y Juan, que son imperfectos, sí lo sabe. Pero ahí está la gloria del Señor, que Dios ha decidido poner en estos vasos de barro un tesoro tan magnífico y tan extraordinario, su Espíritu Santo. En esta noche el Señor nos emplaza, el Señor nos anima, el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón y nos está desafiando con esta palabra. Verdaderamente estamos dispuestos a que el Espíritu Santo sea el que nos domina, el que nos gobierna. Porque esto va a significar meternos en problemas, sí, es cierto. Pero esto también va a significar que en medio de esos problemas, en medio de esas luchas, tendremos victoria en el nombre de Jesús. Esto puede cambiar nuestra realidad. Esto puede cambiar nuestro entorno. Y eso puede cambiar nuestra ciudad. Y eso puede cambiar nuestro país. Y eso puede cambiar nuestro continente. Y eso irremediablemente cambiará el mundo hasta que Cristo venga. Por eso el Señor está emplazándonos, está diciéndonos, está despertándonos. Hay un componente que no es negociable y es la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Llegó el día del Pentecostés y todo cambió. Porque llegó la llama, llegó la lengua de fuego sobre cada uno. ¿Cuántos quieren esa lengua de fuego? Ponte en pie en el nombre de Jesús, levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero esa visitación del Espíritu Santo. Quizás estoy viviendo bajo mis límites, Señor, quizás estoy viviendo bajo mis cadenas mentales, Señor, estructuras que no me dejan avanzar, que no me dejan creer, que me tienen como Pedro y Juan, Señor, a veces metiendo la pata un día sí y otro también. Pero Señor, quiero vivir en otra dimensión de poder, en otra dimensión de vida, en una dimensión sobrenatural. Levanta tus manos y comienza a buscar al Señor. Comienza a llenar este lugar de esa oración que le diga: Dios, ven y lléname con tu Espíritu Santo. Necesito ser bautizado, necesito ser lleno. Si no has sido bautizado en lengua, levanta tu mano y comienza a pedírselo al Señor. Si crees que el Señor, porque la Biblia dice que Jesús es el que da el Espíritu Santo, y Jesús no va a quedarse corto. Si tú lo pides, el Señor te lo va a dar. Si tú deseas la llenura del Espíritu Santo, el Señor está dispuesto a llenarte, el Señor está dispuesto a capacitarte, el Señor está dispuesto a enviarte, a darte su cobertura, su poder, para que hagas lo que has sido llamado a hacer. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Levante su mano, comience a clamar, comience a pedirle: Señor, ven sobre mi vida, necesito que me llenes, Señor. Que la atmósfera en este lugar, Señor, sea transformada por tu poder. Y aquellos dos hombres tuvieron el valor para jugarse la vida. Y yo sé que tú tienes desafíos por delante, pero hay que empezar por el principio. El poder del Espíritu Santo sirve para poder cortar con esa adicción que te ata. El poder del Espíritu Santo sirve para poder cortar con esas relaciones que te están dañando en el día de hoy. El poder del Espíritu Santo sirve para deshacerte de esos pensamientos que están acabando contigo, autodestructivos. El poder del Espíritu Santo sirve para acabar con esos complejos. El poder del Espíritu Santo sirve para perdonar a los que te hicieron daño. El poder del Espíritu Santo sirve para restaurar relaciones. El poder del Espíritu Santo sirve para poder cumplir con la voluntad del Señor. El poder del Espíritu Santo sirve para hacer y servir y llevar a cabo el ministerio que tienes en esta iglesia. Y así en esa escalera, y así de ese modo, en ese proceso, podemos ser llenados cada día más, cada vez más, por el poder del Espíritu Santo, para poder cumplir con lo que debemos de hacer. ¿Cuántos lo quieren en esta noche? ¿Cuántos lo quieren en esta noche? Mientras cantamos al Señor, mientras levantamos esta adoración, queremos orar por ti. Aquellos que quieran ser llenos, aquellos que quieran recibir oración, aquellos que quieran decirle al Señor: Señor, ni un día más, quiero ser lleno todos los días. Señor, quiero convertirme en esa persona valiente, en esa persona protagonista, en esa persona que asume un desafío, que asume un reto. Ven aquí delante, queremos orar por ti hoy mientras cantamos una canción. Decimos: Señor, cámbianos, llénanos con tu poder hoy.